Pasa a vosotros, amados hermanos. Hermano Mario, bienvenido en Trata esta, pasamos en esta primera reunión de la lección varonil para usted aquí con nosotros. Pues aquí estamos con nuestro cuaderno de escuela sabática, como dice el video, la lección número 4, cómo transmitir el mensaje. Y es un placer y un honor, hermano, que esté con nosotros para compartir la lección de esta ocasión. Y pues, como sabemos, siempre nos dirige el Espíritu Santo en lo que vamos a hacer. Por esa razón vamos a orar. Yo los invito a que hagamos la siguiente oración para iniciar con esta cuarta lección. Oremos, hermanos. Maravilloso Dios de Israel, Dios todopoderoso, amado Padre eterno, en esta hora del día invocamos tu nombre agradecidos por todas tus maravillas, por que te has manifestado en nuestras vidas, porque nos has llamado a conocer tu palabra, nos has llamado a conocer tus caminos, nosotros que andábamos sin rumbo. Por tu misericordia hoy estamos de pie, por tu misericordia hoy podemos vivir y tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia. Te ruego humildemente, Padre eterno, nos permitas estudiar tu palabra con todo entendimiento y que sobre todo a mi hermano Mario, diácono de tu iglesia, lo sigas utilizando como un instrumento. Pongas en él palabras, palabras de sabiduría para nosotros, palabras de experiencia, para que así, eterno Dios, podamos nosotros con atención escuchar y alimentar nuestro hombre interior. Sabemos que solamente con tu palabra podemos encontrar ese alimento para nuestro cuerpo espiritual. Dios Todopoderoso, también a cada uno de mis hermanos aquí representados que han dejado este tiempo para poder utilizarlo, para poder invertirlo en poder escuchar tu palabra. Dios Todopoderoso, y así se cumple lo que dijo tu Hijo Jesús a Marta cuando hablaba de María, que María había elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Estamos en tus manos, abre nuestro entendimiento y que de esa manera podamos también compartir durante el transcurso de este tema lo que tú pongas en nuestros corazones para edificación de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, pues sin ti no somos nada. En el nombre maravilloso de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. amén. Hermano Mario, pues un placer. Tiene su lugar para compartir la lección de este día. Bueno, paso a vosotros, hermanos. Me das de quién están. Bueno, paso a vosotros, hermanos, y estamos para esta lección número 4, una lección muy importante porque nos habla y nos enseña cómo transmitir el mensaje. Muchos de nosotros, de muchos de ustedes, hermanos, porque son muchos hermanos que están conectados. Yo sé que muchos han evangelizado, saben cómo gracias a Dios, han traído a muchos hermanos a la iglesia, ¿sí? Pero aquí tenemos una eh, dos que nos dice prácticamente la Biblia, los que nos dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, de cómo hacer. Por eso que el objetivo es aplicar principio bíblico de prudencia, amor y coherencia al transmitir el mensaje de salvación. Transmitir el mensaje de salvación, hermanos, es algo muy importante, una responsabilidad muy grande, porque primeramente, tenemos que movernos nosotros mismos a querer compartir este mensaje, ¿sí? Pero no es suficiente nomás que querer compartir. ¿Qué hago? Cuando voy a compartir el mensaje, tengo que siempre, primeramente, ponerme en la mano de Dios, que su Santo Espíritu me guíe en esta misión que estoy proponiendo, ya sea un amigo,
a una persona, a una familia, inclusive a alguien que ni siquiera conozco. ¿Sí? Entonces vemos que tengo que hacerlo como, con prudencia, con amor, y que mis palabras sean coherentes al transmitir el mensaje de salvación, porque no es un mensaje cualquiera, es un mensaje que lleva a la vida eterna. Entonces tengo que ponerle darle mucha importancia y echarle mucha gana. Pero vamos a pasar a la lectura bíblica que se encuentra en Juan capítulo 4, porque ahí vemos el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Maestro. Cuando Él va con esta mujer samaritana, mire, capítulo 4, y vamos leyéndolo del versículo número 7 al versículo número 26. Dice, así que alguien que lo quiera leer, mi hermano Gregorio Hernández, en Baja California, creo, está ahí. O Gabriel Damián. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, hermano, pasa voz, sí lo escucho. ¿Quién es? Gabriel Damián, Gabriel Damián. ¿De dónde es usted? de Houston, Texas. Mira nomás. Ya hemos pasado fronteras. Léame usted el Juan capítulo 4 del versículo 7 al versículo 26. Claro que sí, hermano. 7 al 26 dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos, respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido, dícele Jesús. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud
viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que la adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. El que siembra y el que ciega, dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Damián. Entonces vemos aquí un ejemplo claro que nuestro Señor Jesús Cristo, nuestro Maestro, cómo abordó a la mujer. Él sabía perfectamente que era samaritana, a lo mejor por la forma de vestir, también o el acento de cómo hablaba Jesús. Ella supo que era judío. Entonces le pregunta, ¿cómo tú que eres judío me hablas a mí que soy samaritano y no nos podemos ver? Entonces empieza ahí, él empieza a darle esta evangelización, ¿sí? Porque le dice, si conoces el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Vamos a ver en, eh, en Jeremías, hermanos, Jeremías en el capítulo número 2, hasta la cita, capítulo número 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejaronme a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas que no retienen aguas. Creo que el agua es también la palabra de nuestro Dios. Ellos, el tiempo de Jeremías, dice Dios, dos males ha hecho mi pueblo. Dejaronme a mí fuente de agua viva para pagar para sí, para cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Entonces, él dice, si tú me pidieras esta agua, yo te daría agua viva, agua verdaderamente que te lleva a, a la vida eterna, que te lleva verdaderamente a la vida eterna. Pero a la mujer vemos aquí que no le entiende porque dice, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es donde, de donde pues tiene el agua viva. ¿Sí? Vemos en todo eso que Jesús, en el mismo tema, empieza a explicarle cómo son las cosas. Miren el 13. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se refiere al agua del pozo, porque tomamos y siempre tenemos sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed. Cuando nosotros, hermanos, estamos bien, bien firmes en la palabra de nuestro Dios, si nosotros ahorita siempre vamos a tener sed para conocer más, para entender más las cosas, no para entenderla, para nosotros poder con orgullo decir yo conozco mucho de la palabra, no, sino para que la misma palabra de Dios me guíe y me haga a través del Espíritu Santo ir en la senda de nuestro Dios. Por eso que cuando vamos a evangelizar, hermano, tenemos que tener palabras, como dice aquí, palabra de prudencia, con amor, pero también necesitamos tener el ejemplo. Yo he visto que, no sé, muchos de ustedes me darán o no la razón, cuando vamos a evangelizar y se toca una puerta, no podemos entrar luego a decir, vengo a hablarte de la palabra de Dios porque tengo que hacer que te arrepientan o se arrepientan de los pecados. No, debemos romper el hielo. Aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo rompió? Diciéndole, dame de beber, ¿sí? Porque sabía que era una forma que la mujer samaritana se paraba a hablar con él. Por decir, si estamos en Guadalajara o no sé dónde vivan, normalmente las mujeres siempre tienen, la familia tiene afuera de la puerta, tienen que
algunas plantas sembradas ahí, plantada o alguna flor, algo. Cuando tocamos al cancel, que se asoman y, ay señora, qué bonito me parece, qué bonitas flores tiene. O sea, algo para romper el hielo. Si nos permiten entrar en casa, damos una inspección rápida en la casa. Ahí nos habla mucho, la casa nos habla mucho de la persona que vive. Si la casa es limpia, quiere decir que la persona también es limpia. Si la casa es sucia, desordenada, porque tiene los cuadros mal puestos, o sea, la casa habla mucho de lo que hay en los pensamientos de los que viven adentro. Entonces, todo esto nos sirve para saber de qué carece la familia, de qué carece en el sentido de qué tenemos que hablarle para poder nosotros estar seguros de no hablarle de cosas que no entienden, que ellos mismos nos den la pauta para evangelizar. Y también tenemos el versículo clave que dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Esto lo vemos en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Nuestra palabra siempre tiene que ser con gracia. Puede que en un dado momento que vamos a evangelizar, la persona a lo mejor se que diga algo fuera de contexto, alguna palabra que no tendría que decir. Mantengamos la calma, recordemos cómo éramos nosotros antes de entrar en esta senda, en este camino, ¿sí? Porque también nosotros éramos así. Entonces, hermanos, todo esto nos da saber que tenemos que estar preparados para evangelizar. Muchas personas evangelizan por recomendación, algunos que le recomiendan, otros en frío, directamente así, sin nada, le hablan. A mí me gusta evangelizar cuando me dan una pauta, me dicen algo, entonces sé por dónde entrar. En fin, cada uno tiene su forma, pero nunca tenemos que enojarnos. Vamos a entrar en el tema bíblico, porque el tema bíblico nos va a explicar más la idea que tenemos sobre cómo transmitir el mensaje. Dice el tema bíblico, esto se lo voy a pasar a Isaías Castillo. ¿Está ahí Isaías Castillo? Bueno. O de otra forma, el hermano Abel. ¿Hasta vosotros? Pues si no lo leo yo. Quiere que se lo lea, hermano. Sí, ¿quién es? Sergio Camacho, de acá de la Ciudad de Sergio México. Camacho, sí. Ok, pasa, sí, hermano. Dice, en las lecciones anteriores hemos reflexionado sobre nuestra misión como comunicadores del Evangelio. Marcos 16:15, el valor eterno de cada alma delante de Dios. Juan 3:16, y el incalculable valor del mensaje que ofrecemos, el cual conduce a vida eterna. Juan 6:68. Ahora es necesario considerar cómo debemos transmitir ese mensaje si la salvación es un asunto eterno y el Evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16. Entonces, la forma en la que comunicamos debe de reflejar sabiduría, discernimiento y madurez espiritual, pues el modo de hablar puede abrir puertas o cerrarlas, conforme a lo que enseña la Escritura en Proverbios 15:1. Amén. Amén, gracias, mi hermano. Pues vamos a ver. Marcos en el capítulo número 16, para tomar en cuenta y recordarnos de la primera tres lecciones, ¿sí? Marcos 6, 16, 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, que ya porque Jesucristo nos da
un mandato, mandamiento, una orden y como dice, y predicar el evangelio a toda criatura. A mí en lo personal me gusta más lo que dice Mateo, ¿sí? Mateo en el capítulo número 28, en el versículo 19, porque dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, vayan, evangelicen a toda criatura, pero ¿cómo? Enseñándole todas las cosas que os he mandado, ¿sí? Guardando todas las cosas que él había enseñado. Eso es la forma. Y luego vemos que el valor eterno de cada alma delante de Dios. Esto lo tenemos en Juan, capítulo antes, en Juan, capítulo 3, versículo 16, versículo muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos que el mandamiento es evangelizar a todos. ¿Por qué? Porque Dios amó al mundo. Dios no hizo excepción de personas, ¿sí? Amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que Él creer, obedecer. Pero ¿cómo va a creer y qué va a obedecer si nosotros no le explicamos y no le enseñamos lo que nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro, ¿sí? Entonces sí, no se pierde, mas tenga vida eterna. Y luego siempre en Juan, en la lección de la semana pasada, en el capítulo 6, vemos en el versículo 68 que dice, y respondióle, dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y esto es lo que necesitamos enfocar bien a los que estamos evangelizando. Que la única palabra de vida eterna la tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces a Él es aquel que tenemos que dar a conocer al mundo. Dice, si la salvación es un asunto eterno, el Evangelio es poder de Dios, como dice Romano 1:16, entonces la forma en que lo comunicamos es importantísima. Es importantísima porque tiene que reflejar sabiduría, discernimiento, madurez espiritual, pues el modo de hablar puede abrir puertas, cerrarla conforme a lo que enseña la Escritura. Es muy importante. Tenemos que, primeramente, romper el hielo con algunas cosas que se nos venga a la mente. El Espíritu nos ayuda, que nos venga a la mente en el momento. Algo que nos gustó, algo que, no decirle luego a lo que vamos, sino creemos, rompemos el hielo para tener una comunicación. Y luego le hablamos de la palabra de Dios. Y dice Proverbios, Proverbios capítulo 15, dice el versículo número 1, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. Si alguien de los que estamos evangelizando en un dado momento se calienta y está diciendo algo un poquito fuerte, nosotros tranquilos, hermano, porque si le hablamos o le contestamos de la misma forma, ya se acabó. Nos sacan de la casa o se van si no estamos en alguna casa. Tenemos que estar muy prudentes, muy prudentes. Tenemos que estar, como dice la palabra de Dios, astutos como serpientes, pero prudentes, mansos, tranquilos, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que nos da esta cordura que necesitamos. El párrafo que sigue, alguien que lo pueda leer, porque luego digo los nombres y no. ¿Puedo leerlo yo, hermano?
Sí, ¿quién es? Soy Roberto Jesús, acá de Ensenada, Baja California. Ah, de Baja California. Muy bien, hermano. Dice, el Señor Jesucristo nos deja un ejemplo claro cuando dialoga con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. En lugar de iniciar con confrontación directa, comenzó con una petición sencilla: dame de beber, estableciendo un puente de conversación que consideraba el contexto cultural y la condición personal de aquella mujer. Posteriormente, condujo el diálogo hacia la necesidad espiritual, hablándole de agua viva que salta para vida eterna. Cristo conocía la situación mortal de la mujer, pero su acercamiento fue progresivo y orientado a la restauración. Este ejemplo enseña que el mensaje no se impone abruptamente, sino que se comunica con discernimiento y propósito. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Entonces, yo dije al inicio, Jesucristo nos deja un ejemplo de cómo evangelizar. Espacio, rompe el hielo, empieza a platicar con ella claramente. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía perfectamente quién era esta mujer samaritana. Nosotros no podemos saber quién es la persona o quiénes son la familia con los cuales vamos a evangelizar. Pero aún así, como dije anteriormente, si nosotros nos fijamos en la casa, cómo la tiene arreglada, si está sucia, si está ordenada, no está, podemos darnos una idea de las carencias que tiene de carencias espirituales, no estoy hablando de carencia material, no, de carencia espiritual. Por ejemplo, nos dejó un ejemplo. Cuando dialogó con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, en lugar de iniciar con confrontación directa, comenzó con una petición sencilla: dame de beber, estableciendo un puente de conversación que consideraba el contexto cultural y la condición personal de aquella mujer. Entonces, nosotros muy importante a veces también cuando sabemos nosotros que vamos a visitar a una familia que ya nos dio acceso a su lugar, nos dio entrada a su lugar, porque y vemos cómo está la situación, porque podemos ver cómo está la situación simplemente conociendo a la persona, viendo cómo está la persona. Si nos da chance, lleguemos siempre, independientemente de cómo sea, busquemos de llegar siempre con algo en la mano. Ya nos dieron acceso a la casa, entremos siempre con algunos panes, un botecito, un frasquito de café, en fin, algo, para que vea que no nomás llevamos la palabra de Dios, sino también queremos convivir, comernos unos panes, comer algo, para que la convivencia sea más agradable y allanadora, ¿verdad? Porque es muy importante también eso, ¿sí? Dice, él que hizo nuestro Señor Jesucristo, dice, la condición personal de la mujer. Posteriormente, después, ¿sí?, condujo el diálogo hacia la necesidad espiritual. Cuando nosotros empezamos a platicar con la persona o con la familia, nos damos cuenta de la necesidad espiritual que ellos tienen. ¿Por qué? Porque tenemos que darle a ellos la confianza de abrirse y platicarnos, aunque no todo, parte de los problemas que tienen y que viven en el trabajo, los hijos, la escuela, la casa, en fin. Lo podemos ver y analizar, pero es muy importante si logramos a entender un poquito la problemática de la familia, porque así tenemos por dónde llegarle con la palabra de Dios, ¿sí? Aquí dice, condujo hacia la necesidad espiritual, hablándola del agua viva que salta para vida eterna. Y le dijo muchas cosas, ¿no? Con eso le dio a entender que no es nomás el agua normal, sino que hay otra agua más importante, que es el agua viva, el agua espiritual. Ahora, hermano, dice después, Cristo conocía la situación moral de la mujer. Sí, él la conocía. Nosotros no conocemos la situación moral de los que visitamos, no la conocemos, pero podemos captarla, podemos darnos cuenta un poquito de cómo son, cómo piensan. Inclusive al oírlo hablar y al expresarse, sabemos también qué condición tienen
estudios de cómo platican. Hay muchas cosas que nos dan la pauta porque es muy importante conocer. Su acercamiento fue progresivo y orientado a la restauración. Si nos hablan duro, nosotros le hablamos despacito, tranquilo, calmado, para llevarlo de la mano. A veces darle la razón, pero luego explicarle por qué. No luego a lo mejor hablarle, decirle no. Mira estas imágenes que tiene, o hablarle de la idolatría, hablarle de los sábados, hablarle de todas las leyes, porque eso a lo mejor lo saca más de contexto. Hablámosle de la palabra de Cristo, del amor de Cristo, de que Cristo nos ama tanto, Él vino y murió por nosotros. Es el gran amor de Cristo, pero no el amor humano, el amor verdadero con el cual nos amó nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. Este ejemplo enseña que el mensaje no se impone abruptamente, sino que se comunica con discernimiento y propósito. Si nosotros en la primera vez que nosotros entramos en una casa y hablamos con la persona, no nos quedemos tampoco horas, no, de que hablar, podemos quedarnos, pero recordémonos que hablar de la palabra de Dios, hablemos media hora, 40 minutos y luego lo dejamos. Si de ellos sale que quieren saber más, adelante, pero no ser nosotros duro con la palabra, porque llega un momento que le damos tanta información que no la asimilan y, y ya no quieren que vayamos, ¿sí? Entonces, son todos consejos, así no son consejos, porque yo sé que muchos de ustedes eh, nos enseñan cómo evangelizar, pero es una plática de varones en la cual podemos interactuar. Ahora, si alguien puede o quiere agregar algo, adelante, sí, mi hermano. El que quiera opinar o decir algo, tranquilamente puede tomar la palabra. Entonces, alguien que pasemos al párrafo siguiente, alguien que me lo pueda leer. Hermano Gregorio, ya, hermano Gregorio, no, no, ¿verdad? No ha leído todavía el hermano Gregorio de Vista del Mar. Hermano, pasa vos. Pasa vos, Disculpen, hermano. no lo puedo apoyar, es que no tengo el cuaderno. Bueno, Ay, bueno. disculpen. Entonces pasamos a otro. Sí, No se preocupe, hermano. Dios me lo bendiga. Se lo leo, hermano. sí, gracias, hermano, Sí. por tomarlo en cuenta. Adelante, secretario. Dice, de manera semejante el apóstol Pablo, al encontrarse en Atenas, observó cuidadosamente el entorno religioso de la ciudad. Hechos 17, 22, 23. Reconociendo que aquellos hombres, en todo superficiosos, lejos de descalificar de inmediato sus prácticas, utilizó el elemento de su propia cultura, el altar de Dios no conocido, como punto de partida para anunciar el verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Hechos 17:24. Pablo comprendió que era necesario conocer a su audiencia para presentar el mensaje con claridad, afirmando posteriormente que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Este equilibrio entre comprensión del contexto y firmeza doctrinal constituye un modelo para que el varón que desea transmitir el Evangelio con sabiduría. Amén. Gracias, mi hermano. Mira, vamos directamente al capítulo 17 de los Hechos. Y aquí viene lo que estábamos diciendo. También Pablo nos da un ejemplo. Cuando él está ahí en Grecia, ¿sí? En aquel lugar, Acrópolis, en Atenas, él antes observó cómo los veía,
cómo se entusiasmaban en la plática, porque los griegos siempre fueron muy, muy filósofos, muy, les gusta mucho la plática filosófica y todo eso. Entonces él estaba viendo todo eso, pero eran idólatras. Pero no lo atacó diciendo, hey, ustedes idólatras, vengan que ahorita le voy a quitar lo idólatra, ¿verdad? No, ¿cómo dice? Mire, 17, vamos a ver en el capítulo 22. Estando pues Pablo en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, todo os veo como más supersticioso. Ya, veo que está muy supersticioso, pero esto ya lo vio. No preguntó a nadie, simplemente que lo vio. Dice, ¿por qué pasando, mirando vuestro santuario, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido? Aquel pues que vosotros honráis sin conocer, a este os anuncio yo. Imagínense, hermano, la, la inteligencia de Pablo. No le dijo, oye, ¿cómo que ustedes hasta ahora los que no conocen? No, o sea, yo de ahí para decirle, aquel pues que a vosotros honráis sin conocerle, yo vengo y le hablo de él, ¿sí? Y les anuncio el grande que es, y empieza a hablarle del Dios verdadero. Pero en este momento yo estoy convencido que todo el grupo de griegos que estaban ahí, de los atenienses, pusieron atención y empezaron a oír lo bonito que le dijo, porque dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este como sea el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado con mano de hombre, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Él también conocía la forma de pensar de los griegos, porque le dice, como también algunos de vuestros poetas dijeron, hizo que la palabra de Dios que les daba a él tuviera de una forma embonada con algo que dijo algunos de los poetas de ellos. Y esto le dio todavía más fuerza al Evangelio que le iba a hablar Pablo. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos que son muchas las formas que nosotros tenemos que buscar para evangelizar. No es nomás qué diré, qué no diré. No se preocupe, como usted dice, no se preocupe, el Espíritu Santo le dirá, le dará a entender los que ustedes tienen que decir. Porque el Espíritu Santo siempre está en nosotros. Él habita en nosotros, nomás que nosotros tenemos que también caminar con Él, estar con Él, hacer las cosas bien. ¿Sí? Dice Pablo, dice, de manera semejante el apóstol Pablo, al encontrarse en Atenas, observó cuidadosamente el entorno religioso de la ciudad. Antes él observó el entorno de la ciudad, la parte religiosa. Nosotros ya conocemos la parte religiosa, el entorno religioso de los lugares donde vivimos, ¿sí? Pero cuando entramos en una casa, podemos, según vemos el entorno de la casa, de la familia, cómo son y todo, nosotros vemos o podemos entender qué hace falta, qué le hace falta espiritualmente a estas personas. Y de ahí empezar reconociendo que aquellos hombres eran en todos supersticiosos. Lejos de descalificar de inmediato sus prácticas, utilizó un elemento de su propia cultura, el altar de Dios no conocido, como punto de partida para anunciar el verdadero Dios creador del cielo y de la tierra. Nosotros entramos en alguna casa, vemos que hay donde quieras hay cristos, hay veladoras, hay altares. No empecemos, quita todo eso que eres un idólatra, no. Igual como hizo Pablo.
Vamos a ver qué podemos sacar. Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a dar la inteligencia y la palabra para nosotros poder actuar. No perdamos la fe en ningún momento. Pablo comprendió que era necesario conocer a su audiencia para presentar el mensaje con claridad. Tenemos que conocer, buscar y conocer lo más que se pueda a los que vamos a evangelizar. ¿Sí? Afirmando posteriormente que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este equilibrio entre comprensión del contexto y firmeza doctrinal constituye un modelo para el varón que desea transmitir el Evangelio con sabiduría. Porque el Evangelio necesitamos transmitirlo con sabiduría, pero no un poquito sabiduría humana, pero mucho más sabiduría espiritual. Porque tenemos que estar coherentes con lo que estamos enseñando y que como vimos antes, nosotros somos la sal que sazona la palabra. De nosotros depende que la palabra que digamos sea agradable al oído y entre verdaderamente en los corazones de la persona que estamos evangelizando. No le hablemos con dureza, no le hagamos ver las cosas que andan mal. Esto verá en un segundo o tercer tiempo. Vamos con calma. ¿Sí? Los que siguen, otro hermano Amén, hermano. que me pueda ayudar. Sí, hermano. Pasa vos. Pasa vos, ¿quién es? Hermano Isaías Castillo. Se escucha muy bajito, hermano Isaías. Soy hermano Isaías Hermano Castillo. Isaías. ¿De dónde? De San Quintín, Baja California. Lo oigo muy retirado. Se escucha muy Bueno, bajito. sí, ahora sí lo oigo bien. Léame el párrafo que sigue, las escrituras exhortan. Sí, hermano. La escritura exhorta a que nuestra palabra sea siempre con gracia y sazonada con sal, como lo menciona ya en Colosenses 4:6, que menciona: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo cual implica que el tono, la actitud y la oportunidad forman parte del testimonio cristiano. Asimismo, el apóstol Pedro, Pedro enseña que debemos estar siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia, como lo menciona ya en 1 de Pedro 3:15, mostrando que la firmeza doctrinal no está reñida con el respeto. En distintos contextos religiosos pueden presentarse discursos confrontativos o promesas centradas en beneficios inmediatos. Sin embargo, el modelo bíblico nos orienta hacia una proclamación clara, respetuosa y fundamentada en la verdad revelada. Amén. gracias, mi hermano. Gracias. Entonces vemos aquí, la escritura exhorta que nuestra palabra siempre sea con gracia y sazonada con sal, como dice el versículo clave, ¿sí? Nos implica que el tono con el cual nosotros hablamos, la actitud, la oportunidad, porque muchas veces es una oportunidad que tenemos y si nosotros por un momento que nos sentimos atacados y contestamos mal, esta oportunidad ya se va. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hagamos de cuenta cuando vamos nosotros sobre todo los jóvenes, aquellos que van a una entrevista de trabajo, cuando van, sí, van muy tranquilos, buscan de contestar bien todas las preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que de eso depende el lugar de trabajo. También nosotros, igual, nosotros vamos a ofrecer algo mucho más importante que un trabajo. Vamos a ofrecer vida eterna a través de la evangelización. Por ejemplo, voy a leer yo los últimos dos párrafos. Dice, el amor constituye el fundamento indispensable en la transmisión del mensaje, pues aunque alguien posea conocimiento profundo, si carece de amor, nada aprovecha.
Esto dice primera carta a los Corintios 13, 1, 2. Y es cierto, podemos, como dije antes, podemos tener mucha doctrina, conocer muchos versículos, inclusive saberlo todo de memoria, pero si no tenemos amor y si no podemos transmitir la sabiduría que tenemos en la Biblia, no lo podemos transmitir con humildad y con amor, de nada nos va a servir. Jesús declaró que el amor sería la señal distintiva de sus discípulos. Y Pablo expresó que estaba dispuesto a compartir no solo el Evangelio de Dios, sino también su propia vida. Así que tenemos, mira, Jesús declara que el amor sería la señal distintiva de los discípulos. Nosotros somos discípulos, pero tenemos este mandato de evangelizar. Entonces, como los discípulos, tenemos que tener este distintivo aquí en nosotros, que vean que hablamos con amor. ¿Sí? El varón que comunica el mensaje desde un corazón comprometido con el bienestar espiritual de otro transmite autenticidad, evitando discusiones estériles y priorizando la edificación. En la evangelización puede haber momentos, inclusive, que a lo mejor se desvirtúa un poquito, y la conversación se lleva en cosas muy ajenas a lo que estamos, a lo que fuimos. ¿Sí? Evitamos de centrarnos bien en el mensaje que vamos a dar. Por tanto, el varón que valora el mensaje de salvación debe cuidar no solo lo que dice, sino cómo lo dice, reflejando en su carácter la coherencia entre palabra y conducta. Vamos a ver Mateo capítulo 15, versículo 16. 5:16. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que alumbre nuestra luz. La luz que tenemos, hermanos, tiene que alumbrarse como a través de la obra que nosotros hacemos, de la forma que tenemos de comunicarnos. Y esto ahorita está en cómo transmitir un mensaje, pero como hijos de Dios, como hermanos de la iglesia de Dios israelita, tenemos la obligación de siempre estar así, en el mundo, en el trabajo, en la escuela, demostrar que somos luz, que somos capaces de no enojarnos, de no hablar mal, de no provocar cosas que luego nos arrepentimos. Somos luz y así tenemos que demostrar. Luego dice, a seguir el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, aprendemos a conocer a las personas y comprender su contexto y a presentar la verdad con claridad y respeto, sabiendo que cada conversación puede convertirse en una oportunidad para que la semilla del Evangelio encuentre tierra fértil. Esto está en Marcos capítulo 4 y versículo número 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Entonces, hermano, tenemos la oportunidad para nosotros sembrar esta semilla en el corazón de cada uno a los cuales nosotros hablamos. ¿Sí? El corazón mismo, la persona será la que decidirá al último, no es de nosotros, es de Dios. Recuérdese, dice Pablo, yo siembro, Apolo riega, pero la obra es de Dios. Nosotros, si vienen, no es porque nos tengamos orgullo y la persona llegan a entrar a la iglesia, es de Dios, no es de nosotros. Y si no vienen, tampoco nos desesperemos, tampoco nada nos sirve para evangelizar, sino todo lo contrario. Ya tengo un poquito más de experiencia, voy y sigo mi labor porque es un mandado que me dio mi maestro, ¿sí? Mi patrón. Luego viene la actividad en la iglesia. Dice, en compañía de los hermanos de la sociedad varonil, reflexiones sobre sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo estoy transmitiendo el mensaje a la persona o familia que elegí?
y dialoguen con ajuste, qué ajuste puede realizar en su actitud, tono o forma de acercamiento conforme a los ejemplos de Juan 4, Hechos 17. Posteriormente, escriban una hoja, una acción concreta que aplicarán durante la semana para fortalecer su comunicación espiritual con esa persona o familia. Muy importante eso, hermano. Mire, en la iglesia, cuando estamos en la iglesia el sábado, en la varonil, que vamos a tener actividad en la iglesia, a lo mejor no todos los varones de la localidad salieron a evangelizar, pero puede que uno o dos se lo hicieron. Que este uno o dos se, se tome la responsabilidad, ¿sí?, de, de decir cómo entró, de qué habló, cómo vio a la persona que evangelizó, cómo le hizo, todo para que los que no fuimos a evangelizar, ¿sí?, tengamos un ejemplo directo de cómo es. Porque muchas veces tenemos pena y como vemos que nunca entran alma nueva, entonces decimos, no, pues si no entra porque nadie predica, nadie va a evangelizar. Y puede que a lo mejor sea cierto, pero también puede que muchos vayan, pero no logran la finalidad. Pero si tenemos este ejercicio, que cada vez que alguien sale a evangelizar, decir, decir cómo lo hace, entonces entre todos se puede mejorar la cosa y da la pauta para que muchos otros hermanos puedan animarse a salir. Actividad en casa, reflexiona a lo largo de la semana a través de las siguientes preguntas. Mi manera de hablar refleja prudencia al respecto de compartir el Evangelio. Estoy considerando el contexto y las necesidades de la persona evangelizo. ¿Qué aspecto de mi actitud debo fortalecer para transmitir con mayor claridad el mensaje de salvación? Ojo, aquí hay una cosa muy importante lo que dice aquí la actividad en casa. Dice, reflexionar a lo largo de la semana a través de la siguiente pregunta. Mi manera de hablar refleja prudencia y respeto a compartir el Evangelio. La reflexión no tiene que ser sobre cómo hablo cuando comparto el Evangelio. Reflexionemos cómo hablo siempre, porque puede haber hermanos que todavía hablan algo mal. Entonces, cuando llegan a usar, le puede salir alguna palabra no correcta, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, en nuestra mansedumbre y humildad. ¿Dónde? En el mundo, en el campo. ¿Cuál es este? Familia, primeramente. ¿Cómo me dirijo con mis hijos, con mi esposa? Luego, en el trabajo, ¿cómo soy en el trabajo? ¿Sí? Escuela, ¿cómo me comporto en la escuela? Ahí es donde verdaderamente eh, fortalecemos nuestro espíritu, nuestra mansedumbre. Porque si en el mundo todavía vamos casi como gentiles, no podemos pretender que cuando voy a hablar del Evangelio no voy a ser igual, vamos a ser iguales. Entonces, por eso es que es muy importante, ¿sí?, que reflexionemos cómo soy yo en la semana. Estoy considerando el contexto y la necesidad de personas que evangelizo. Estoy considerando el contexto y la necesidad de las personas con las cuales me, a la tienda o donde voy. Considero sus necesidades o nomás me pongo yo como principal. Yo y los demás que se hagan bola. No, tengo que ver por estas cosas, tengo que cambiar en estas cosas, ¿sí? ¿Qué aspecto de mi actitud debo fortalecer para transmitir con mayor claridad el mensaje de salvación? Tomando en cuenta todo eso que hemos dicho antes, entonces sí, analizo qué tengo que cambiar yo para poder dar bien un mensaje. ¿Cuál es mi debilidad? Para fortalecerla y hacer que no caiga en situaciones penosas cuando estoy evangelizando, ¿sí? Hermanos, hay muchas cosas más que se puede decir, pero el tiempo es el enemigo número uno. Si alguien quiere opinar, último, tendrá bien unos 5 minutos. Si alguien quiere opinar, adelante. Por mi parte, pues sería todo.
Como ven, hermanos. Bueno, Mario, muchas gracias por la lección de esta ocasión. Una lección muy edificante, lo que acaba de compartir con nosotros. Y pues le agradecemos por haberse dado el tiempo de poder estudiar y compartir de ese tema. Sabemos que también parte de lo que usted ha vivido lo expresa muy bien en esta ocasión. Así que, pues muchas gracias y ya estamos preparados para este sábado poder compartir. Ya tenemos también la tarea de, si alguien lo hizo en la semana, podamos compartir también esas experiencias. Vamos entonces a concluir. Si no, alguien no tiene por ahí un comentario, alguna pregunta, algo que quieran agregar a lo que nuestro hermano compartió. Si no es así, vamos a hacer una oración agradeciéndole a Dios por su misericordia. Hermano Mario, ¿tiene un comentario? No, Ah, no. Ok, no, yo no. muy bien. Vamos a hacer una oración entonces. Vamos a invitar a uno de nuestros hermanos que están aquí. Hermano Abraham Morales, ¿nos puede ayudar con la oración? Sí, hermano, vamos a Adelante, hermano. despedirnos. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Ahora nos acercamos delante de ti agradeciendo la vida que nos has prestado, los momentos que has concedido a cada uno de mis hermanos para estar presentes en esta reunión. Gracias, Padre bueno, por la vida de cada uno de ellos, de sus familias, del ministerio que llevan, bendito Señor, eh, como, como integrantes de una localidad, bendito Señor, como integrantes de un mismo cuerpo. Y también, bendito Señor, el rol que lleva cada uno, bendito Señor, quien dirija a sus familias. Padre bueno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido que infundas en cada uno de nosotros ese aliento, bendito Señor, ese buen ánimo para hacer extensivo este mensaje, bendito Señor, a aquellos que lo necesitan. Reconozcan, bendito Señor, que sepan del Evangelio, bendito Padre, las buenas nuevas, bendito Señor, que has enviado a través de tu Hijo Jesucristo, bendito Padre, para tener esa buena relación contigo, para conocer el camino, bendito Señor, para conocer esa puerta, bendito Señor, y ser parte del redil. Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido que seas con cada uno de mis hermanos que no pudieron acompañarnos, que les visites en el lugar donde se encuentran y que nada les falte en esta hermosa noche, que supla sus necesidades físicas y espirituales, bendito Señor, y que también a todos aquellos que han sido llamados para la honra de tu gloria, bendito Señor, en los próximos días, Señor, yo que sé si en los próximos meses ese llamado va a ser confirmado, bendito Señor, te pido que dispongas esos corazones, bendito Señor, esas vidas a aceptar, bendito Señor, de manera solícita, bendito Padre, este mensaje de salvación. Dios eterno, te pido que ahora que nos vamos a despedir, acompañes a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en el trayecto, quizás si alguno se dirige a casa. Si alguno ha de salir al trabajo, bendito Señor, que les guardes a todos en el hueco de tu mano, bendito Dios. Y no solo a ellos, bendito Señor, sino que también a sus familias. A quien se disponga a tomar algún alimento, bendito Señor, que podamos ver tu grandeza en ello, bendito Señor. Desde una taza de café, un pan, bendito Señor, una tortilla. Solo tú sabes lo que hay en casa y si algo falta, bendito Señor. En tus manos estamos, bendito Padre, tú conoces, bendito Señor, y en ti están todas, en ti no hay nada imposible, bendito Padre. Dios del cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido que tomes esta necesidad, así como la oración que cada uno de mis hermanos desde el lugar donde se encuentra, bendito Señor, seguramente está presentando delante de ti en esta hermosa noche. Te ruego, Dios del cielo, que les acompañes, que nos guardes en el hueco de tu mano y que el descanso que habremos de tomar no sea muy sabroso, que no sea muy gratificante, bendito Señor, conforme a nuestras condiciones humanas. Padre eterno, todo esto lo dejamos delante de ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano, por la oración. Vamos a despedirnos con la bendición de Dios. Invito a nuestro hermano ministro Julio Silva para que él nos despida con la bendición. Vamos a despedirnos, hermanos, con estas palabras de nuestro Dios que dicen así.
Amada Iglesia de Dios, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Amén. Paz a vosotros. Amén. Amén. Paz a Paz vos, a hermanos. vosotros. Paz a Vosotros, vosotros, así, hermano. hermano Julio Silva. Mi hermano, gracias, hermano. Excelente lección. Gracias a todos por su apoyo. Dios los siga bendiciendo. Gracias. Nosotros, hermanos. Paz a vosotros. Paz a vos, saludos de México. Paz a vos, hermano. Paz a vosotros. Paz a vos, hermanos. Bonita noche. Ahí está Julio Silva. Paz a vos, amado hermano. Paz a vos a todos, hermanos. Hermana, paz a vos. Paz a vos, hermanito. Paz a vos, Un hermanos. abrazo. Igualmente, hermanos. Dios los siga bendiciendo. Gracias.